ministra de Asuntos Sociales, Ana Mato, ya ha hablado de una forma un poco distinta, luego lo vamos a ver, del tema este de la violencia de género, de la tal no sé qué, pero claro, es que el juez Serrano sufrió en sus carnes el ser crítico con determinadas normas. ¿Qué le ocurrió? Pues esto que van a ver. Bueno, usted, juez Serrano, tocó un tema que se había convertido en un tema bandera en la anterior etapa de gobierno, que era el tema del Ministerio de Igualdad, de hay que dar una lección clarísima, que yo creo que todos lo compartimos, en el tema de violencia de género, pero claro, de ahí a tratarlo de una forma distinta al resto de violencias, como si fuese más sanguinario por el hecho de que fuese de género que por el hecho de que fuese cualquier otro tipo de violencia, pues posiblemente se puede poner en duda. Usted lo puso en duda y ¿qué es lo que le ocurrió? Bueno, yo lo primero que tengo que decir, Carlos, muy claro, que todos estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Totalmente, el primero yo. Totalmente. Pero vamos, yo además, de una forma efectiva, porque mientras muchos demagogos estaban todavía, pues a lo mejor estudiando o no tenían ni idea ni de lo que suponía la violencia, ni lo que supone la conflictividad familiar, yo llevo ya muchos años trabajando en el juego de familia, precisamente defendiendo a aquellas personas más vulnerables, a muchas mujeres que sufrían violencia, y aplicando, cuando todavía no había ni por asomo ley de violencia, en el año 99 estamos hablando, medidas de alejamiento con respecto a mujeres que habían sido víctimas e incluso a sus hijos, porque también se les había transmitido el miedo que también sufrían esos niños con respecto al maltratador. Y alejándolas de esa persona, de ese bellaco maltratador, aplicando directamente el artículo 15 de la Constitución, el derecho a la libertad, al derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica de las personas. Yo era ya partidario precisamente de defender a esto. Pero desde luego he sido crítico porque los resultados no son los apetecibles. Las leyes, el legislador cuando las hace con buenas intenciones, pero cuando se ve que la ley realmente no responde a esas expectativas es cuando se aplica. ¿Qué es lo que está pasando con esa ley? ¿Por qué mantiene usted la crítica con respecto a aquella norma? Ya, en el programa aquí, Carlos, no sé si te recuerdas que vine aquí, se me dijo por una contertulia, me parece que por el mismo Esther, señor Serrano, usted está poniendo una bomba de relojería en su carrera profesional. Yo no me lo quería creer. Y así ha sido, ¿no? Después ha sido cierto. ¿Usted en estos momentos qué situación tiene? Yo mismo estoy suspendido de empleo y sueldo desde agosto del año pasado. ¿Pero por alguna sentencia que usted realizó? Vamos a ver, yo lo voy a contar porque yo, mire, el pleno respeto a los tribunales de justicia, que yo como juez tengo que ser el primero, y sobre todo un asunto que está a su judice porque está pendiente todavía del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mis opiniones personales me las reservaré y sobre todo esto además contaré después en un libro que me van a publicar cuando todo esto acabe, ya lo contaré, y entonces ahí me reservaré mis opiniones personales. Pero todo esto empieza porque un señor, un abuelo, pide que un niño salga en una procesión de Semana Santa. Se me acusa de prevaricación dolosa, entre otras cosas, se me acusa de más cosas. Un niño que estaba en un caso de padres separados. De padres separados. Un niño que además sus padres habían tenido un tema en violencia y el juez de violencia había dicho que los padres tenían que respetar la voluntad del niño de hacer prestación de penitencia. Y la voluntad del niño era acudir. Sí, me acudió a mí, me acudió con su abuelo, se manda al reparto el asunto y al final pues resulta que yo decido, porque es que el niño se tenía que entregar al día siguiente, es una decisión que se tiene que tomar de un día para otro y hay unas medidas del Código Civil que son urgentes para apartar al menor de un perjuicio. Por ejemplo, para el niño que tenga que hacer una comunión, si yo adopto una medida, una vista, una comparecencia dentro de 3 meses, el niño ha hecho la comunión, el perjuicio lo ha sufrido. ¿Y usted permite una que el medida niño de esta que con vaya el a la abuelo, procesión? bueno, pues se me acusa de connivencia, de que el abogado del padre del niño, que no era el litigante, porque era el abuelo con el niño el que me lo pedía, pues estaba porque me había llevado un asunto personal, que había connivencia, que había una teoría, la teoría de la conspiración, una paranoia de la conspiración. Los ataques, José Serrano, no se queda probado en absoluto. Los ataques, porque además lo hemos contado en este programa, a usted empezaron antes ya precisamente por esas críticas a la ley de violencia de género. Por supuesto, es decir, quiero decir, usted tiene la sensación de que cuando se carga contra usted por permitir que ese niño vaya a la procesión, se está cargando por un trasfondo político. Es que ya no solamente ha sido eso, Carlos, es que a mí me han prohibido, han impedido que yo dé conferencias. ¿Cómo se prohíbe eso? Pues diciéndole, por ejemplo, a una
asociación o una fundación que recibe subvenciones públicas, que como yo vaya a dar esa conferencia, les van a retirar las subvenciones. Eso ocurrió en Tenerife en mayo del año 2010. ¿Y esto quién lo coordina? ¿Quién coordina el movimiento contra una mujer que se atreve a decir, oiga, esta ley no es correcta? El radicalismo de género. ¿Quién está beneficiándose de todo esto? ¿Las mujeres? Esto es todo, Carlos, es una ideología. Y es una ideología, como he dicho yo, una ideología perversa, una ideología fanática, que además no se está correspondiendo con los objetivos que tenía. Mira, un científico lo que pretende es hacer una doctrina científica, pero una doctrina seria, objetiva, que tiene contrastación con la realidad y que con la experiencia. O sea, usted tiene la sensación de que esto no beneficia a las mujeres, sino que está beneficiando a un partido que quiere monopolizar ese mensaje. No es un partido, es una ideología, es un lobby que está monopolizando esto, pero en contra de las familias, de las mujeres, de los hombres y de los niños. Un ideólogo, cuando comprueba que su idea no coincide con la realidad, no cambia su idea, cambia la realidad y la hace acorde a su idea, porque la ideología, en este caso, la ideología está por encima de la ley, está por encima de todo. O sea, las leyes están sometidas, la ciencia está sometida a la ideología. Déjeme que escuchemos una frase de Viviana Eido que era en referencia precisamente a una de sus actuaciones. Yo creo que de forma recurrente se buscan argumentos con el objetivo de deslegitimar la ley integral contra la violencia de género, con el objetivo de cuestionarla. Cada cierto tiempo se buscan esos argumentos y eso sin duda no hace ningún bien a la lucha contra la violencia de género. ¿Usted buscaba argumentos o es que estaban ahí? El error, el ideólogo nunca va a reconocer sus propios errores. Siempre va a achacar el error y el fallo del sistema al mensajero precisamente que viene a criticar para que eso mejore. La ley, en el fondo, estaba bien inspirada y era necesaria para proteger esas situaciones de vulnerabilidad. Pero vulnerabilidad, como ha dicho también ya apuntado la ministra, que se tiene que hacer en todo el ámbito doméstico. Porque personas vulnerables pueden ser muchas mujeres, por supuesto, a las que hay que proteger además de forma efectiva. Efectiva, no como se está haciendo ahora, que no está dando los resultados apetecibles. Después de esta ley no hay una protección efectiva de la mujer. No, porque el fin, mira, Carlos, el fin justifica, decía Maquiavelo que el fin justifica los medios. Yo creo que en un Estado de Derecho el fin no justifica los medios. Primero tenemos también que contar con las garantías y los derechos constitucionales. Si para aplicar algo, si para ir contra un terrorista tenemos que violar los derechos constitucionales de las personas, resulta que las medidas de seguridad no tienen por qué estar en contra de la conculcación de esos derechos fundamentales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La ley, en el fondo, tenía una buena inspiración, porque se intenta proteger a la mujer cuando realmente sufre un ataque machista. Lo dice muy bien en el preámbulo. Se ha de proteger a la mujer cuando sufre una agresión por parte de ese agresor, ese bellaco que he dicho antes, que es el maltratador machista, que agrede a la mujer por el hecho de ser mujer, porque la considera una persona que carece de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión. Sin embargo, la ideología de género, la perspectiva de género, ha llevado a decir que la mujer, por el hecho de ser mujer, es inferior al hombre en la relación de pareja. Y desde esa perspectiva, desde esa premisa de que vivimos en una sociedad de patriarcado, que la mujer es inferior al hombre, ellos dicen que cualquier pelea, cualquier discusión, por nimia que sea esa discusión, aunque sea recíproca, aunque implique un acometimiento recíproco, resulta que la mujer, por el hecho de ser mujer, la relación de pareja, está en una situación de discriminación, desigualdad y relación de poder. Y yo digo, no como dice la ley, que haya como manifestación de esa desigualdad, que habrá que ver cuándo haya esa desigualdad y esa discriminación para proteger a las auténticas, a las mujeres que sí están en una situación de protección. Muchísimas gracias, juez Serrano. Esperemos que su solución se arregle. Nosotros tenemos que ir un momentín a publicidad, volvemos enseguida y continuamos con toda la actualidad.